Hola, ¿cómo están muchachos? Espero que estén súper bien allá en casa, sobre todo ahorita con este tiempo que está medio loco. Vamos a ver el día de hoy 3 secuencias, la 22, 23 y 24 de su libro de texto. Y tenemos un mismo eje y un mismo tema. El eje es formación del mundo moderno y el tema política e instituciones del virreinato. Tenemos dos aprendizajes esperados. El primero de ellos es identificarás las instancias de la autoridad española, virrey, audiencia y corregidores. Y el segundo, reconocerás la importancia de los cabildos de las ciudades españolas y de los pueblos de indios. Vamos a recordar cuando Cortés había conquistado esa zona del altiplano central. Y se preguntarán, ¿qué seguía? Bueno, pues ellos siguieron conquistando la zona norte de lo que ahora es México, la zona maya, que fue muy aguerrida y que tardaron muchísimo tiempo en conquistarla, hasta 1542. Después fueron conquistando la zona del Centroamérica y de Sudamérica, que más adelante fueron sus virreinatos también. Ok, pero el rey se había dado cuenta de que los conquistadores estaban aumentando su poder y eso no le convenía porque ellos no eran políticos, ellos no tenían esa visión de gobierno, eran personas como más salvajes, como más intuitivas, con más instinto, ¿no? Entonces, ellos tenían la misión que les había puesto la corona española de congregar esa gente. ¿Qué es congregar? Es juntar a esa población. Ellos les habían comentado, los conquistadores a la corona, que esta gente vivía esparcida, que tenía un centro y que ellos vivían alrededor de ese centro y no podían controlarlos. Entonces les dijeron que tenían que congregarlos, que tenían que juntarlos para poder controlarlos. Acuérdense muy bien, tenían que controlarlos en mente, tenían que controlarlos en cuerpo para cobrarles el tributo tanto del gobierno como de la iglesia. Entonces, una persona muy importante que les ayudó a los conquistadores fueron los frailes. Ellos tuvieron que ser como antropólogos, adentrarse en la comunidad, aprender su dialecto, comprender sus costumbres, para que ellos puedan implantar las nuevas costumbres y esa nueva cosmovisión que les platiqué en clases anteriores. Pues bien, como vieron que esta gente sí lo estaba haciendo, pero no les convenía, como les comentaba, que este poder fuera creciendo por la visión. Entonces enviaron a una nueva autoridad llamada la Real Audiencia, que era un tipo de tribunal de justicia que vigilaba que los conquistadores hicieran bien su trabajo y todas esas riquezas que obtenían tenían que mandar a la corona para que se sustentara esta corona. Entonces, pero la primera Real Audiencia que mandaron en 1527 fue un fiasco, porque los españoles que estaban allá en Nueva España vieron que eran demasiado corruptos y los acusaron, que se estaban sobrepasando con los indígenas y con los mismos españoles, así que los cambiaron 3 años después y bueno, se hicieron unas ciertas leyes para proteger a los indígenas. Otra figura de la autoridad que mandaron fue el virrey. El virrey era un representante del rey en tierras del virreinato o colonias españolas. Después enviaron a los corregidores. Como era muy grande el territorio y todavía estaban conociéndolo, pues obviamente no podían administrar ni gobernar esa zona, la estaban dividiendo por regiones y el corregidor fue aquel que estaba pendiente de estas zonas regionales o locales, ¿ok? Y más adelante se hicieron los cabildos o los ayuntamientos, que eran instituciones de gobierno que veían las ciudades y los pueblos. ¿Ok? Pues bien, ¿de qué se trató ahora los funcionarios de los cabildos? Vamos a entender que era un cabildo. El cabildo era un ayuntamiento, como ustedes conocen, aquí en la ciudad de Mérida y en todos los municipios del estado de Yucatán. Pero había una diferencia muy grande entre una ciudad española y un pueblo de indios.
Ellos no podían estar juntos, las razas no podían estar juntas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esa pirámide feudal que les había yo mostrado? Entonces, por la cuestión de la nobleza, de los títulos, las razas tenían que estar separadas y se crearon ciudades españolas y pueblos o república de indios y se administraron muy parecido, solo con algunas pocas diferencias. Vamos a empezar con las ciudades españolas para que ustedes tengan esta visión de qué era, quién gobernaba ahí y cuáles eran sus funciones de este cabildo. Muy bien. Ok, eran gobernados por dos funcionarios principalmente, por regidores y por alcaldes. ¿Quiénes eran los regidores? Como su nombre lo indica, regían, eran los que mandaban, tenían un poquito más de poder que los alcaldes. Ellos podían ser entre 4 y 12 según la extensión de la población y de la tierra. Su cargo era para toda la vida, pero podían heredarlo y podían vender su cargo siempre y cuando fueran gente española. Ok, ¿de qué se encargaban? Su función era resolver problemas administrativos de las villas y ciudades españolas. Se reunían de 2 a 3 veces por semana para ver las problemáticas y decidir cómo se iba a resolver, ¿no? Estas acciones que iban a tomar para realizar y pues continuar ya mejor esta administración. En cuestión de los alcaldes, habían dos alcaldes por región, por cabildo, y eran jueces. Estos jueces eran designados para administrar la justicia, para resolver pleitos entre la población y eran designados anualmente, pero de forma rotativa. ¿Ok? Ellos moderaban los consejos municipales, pero a la segunda mitad del siglo XVI, 1550, se agrega una figura más que era del corregidor y estaba encima de los regidores y los alcaldes, es decir, de los cabildos. Ellos no podían votar en estos consejos, solo eran nada más como un juez arriba de ellos que escuchaba estas problemáticas y daba su opinión final. Ellos velaban por los intereses del rey. Si en algún momento alguien que ya había sido dictaminado por un juez ordinario, en este caso por un alcalde, que no estaba de acuerdo con esa resolución, podía apelar al corregidor de esa región para poder solucionar. Muy bien. Había otro funcionario dentro del cabildo que eran los escribanos. Ellos, como su nombre lo indica, escribían la relatoría de lo que se llevaba a cabo en estas sesiones y era un oficial secundario que realizaba todos los escritos de la institución. Otro era el mayordomo que llevaba las finanzas del ayuntamiento y el alguacil mayor que era una especie de jefe de la policía. ¿Qué hacían estos cabildos? ¿Cómo se administraba? Y ustedes chequen esta similitud de lo que se encarga un ayuntamiento de algún lugar para que todo esté coordinado, para que todo esté equilibrado. Bueno, ¿de qué se encargaba? De cuidar los espacios públicos, bien, de construir plazas, caminos, de limpiar las calles, de administrar el comercio, de poner precios a los productos, de también regular la balanza, ¿no? De pesas y medidas para que ningún comerciante cobre más o cobre menos. Bien, garantizaba el abasto de la ciudad de carnes, de granos, las alhóndigas, ahí conservaban todo lo que es el trigo, y los pósitos, el maíz, regulaban fiestas, ceremonias públicas, religiosas, desfiles, obras de teatro, corridas de toro, ¿ok? Y también otorgaban tierras, licencias de construcción, para que hicieran sus casas y negocios, también para que abrieran tiendas, tabernas o boticas que eran como tipo farmacias, y supervisaba las tareas de los distintos gremios. Los gremios no son como los que ustedes conocen en cuestión de una sociedad católica, sino que era una corporación de comerciantes o era una corporación de artesanos o de algún oficio
que se dedicara un grupo de personas. ¿Ok? Entonces de eso se dedicaban o eran las funciones del cabildo, y ellos podrían hacer sus propias leyes y ordenanzas. Claro, siempre iban vigiladas por el corregidor y obviamente por la Real Audiencia que estaba encima de ellos. Ahora bien, la diferencia entre los cabildos de una ciudad española con una ciudad indígena, ahora llamada Pueblo de Indios o República de Indios, era que estaba administrada por gente indígena. Cuando comienza esta congregación, obviamente ellos tenían su pirámide social bien estructurada, que ustedes saben, la pirámide social mesoamericana, y no podían compararse con la gente que ellos veneraban, los que vivían en el centro del poder. Entonces, al congregarlos y vieron que convivían en la misma forma con ellos todavía sentían ese gran respeto, ¿no?, hacia sus reyes, hacia la nobleza, la familia real mesoamericana. Y los españoles vieron que esa gente obedecía a esta nobleza y decidieron que ellos iban a ser los funcionarios de estos cabildos siempre y cuando respetaran la fe católica y los intereses del rey. Entonces los ponen como alcaldes y regidores, y hay una figura más que era el gobernador indígena, que iba a ser este enlace entre la gente indígena y los españoles en la cuestión del corregidor y del virrey y de la Real Audiencia. Entonces aquí había esa diferencia, y también que el cargo no era vitalicio, era rotativo y se elegía por medio de un consenso de ancianos, siempre indígenas, o el cabildo saliente elegía al que lo iba a suceder. Tenían las mismas funciones que les leí anteriormente, y una de las cuestiones más importantes es que el gobierno español decidió respetar algunas costumbres indígenas, le digo, siempre y cuando no lastimase el gobierno de la corona española y de la fe católica, y por eso hoy en día pues conservan algunas de estas costumbres. Pues bien, esta fue la clase número 3 del trimestre 3, y nos vemos en la clase 4 próximamente.